Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. El malvado que siempre busca, lo hemos escuchado en la lectura primera, Hechos de los Apóstoles, a destruir pues a quien sigue a Jesús. Los discípulos que siempre son perseguidos, ¿no?, asediados, encarcelados, juzgados, y sin embargo no encuentran algún argumento válido, ¿no?, como para poderles condenar, simplemente por ser seguidores de Cristo Jesús, pero no es razón suficiente. Por eso solo ha quedado en el encarcelamiento, por considerarles revoltosos, ¿no?, su mensaje que abre conciencias no conviene para las multitudes, por tanto hay que hacerlos callar. Y desde entonces hasta hoy no cesa el hombre malo, el malvado, de querer callar a aquel que habla con verdad, que habla con justicia y que busca pues hacer las veces de Cristo en la vida, porque le molesta, le incomoda. Ya lo he dicho a San Juan, porque prefiere vivir en las tinieblas, en la oscuridad, y aborrece la luz, que es Dios, Cristo Jesús. Pero el Señor siempre está allí para rescatar, para salvar, y no obstante pues las situaciones difíciles por las que han atravesado los discípulos, confiados en el Señor Jesús, sabiendo que ha resucitado, pues les ha liberado y les sigue liberando y nos sigue liberando de esos oprobios, ¿no?, ese peso que hay sobre nuestras espaldas, sobre todo por el pecado, y después por todos los enemigos que no deberían ser, pero no existen, ¿verdad?, que buscan pues ahora sí que dañarnos, lastimarnos, y no cesarán hasta lograrlo. Si es que no se convierten, si es que no reaccionan y buscan a Dios. Y si no, pues así será toda la vida, Pero no hay que engancharnos a estas personas, sino más bien vencer a fuerza de bien. El mal se vence a fuerza de bien, nunca el mal por mal. Como la violencia engendra violencia, una agresión tiene como consecuencia otra agresión, si es que no se vive desde Dios. Pero nosotros como creyentes sabemos que el testimonio que han dado los apóstoles, los discípulos, desde entonces, a lo largo de toda la historia y en los tiempos actuales, ha de ser siempre el de vivir, ¿no?, a ejemplo de Cristo Jesús, quien nos habla a través de las líneas evangélicas y nos invita a vivir conforme a su persona. Amen a sus enemigos, ¿no? Entonces los discípulos de ninguna manera se narra en Hechos de los Apóstoles que hayan
cometido algún acto de violencia en contra de aquellos que les apresan, les persiguen, les injurian, les encarcelan. No, simplemente confían en la fuerza divina, la presencia del resucitado que les ha de liberar, les ha de rescatar y salvar, ¿no?, de las manos del enemigo. Y vean cómo, ¿no?, sin querer, Dios se hace presente y está allí para liberarles. De estar en la cárcel, ahora han sido liberados por Dios y a continuar esta obra de la predicación. No tienen miedo, se han abierto a la gracia del Espíritu Santo y es el Señor que les fortalece y les anima. Entonces no tengamos miedo de enfrentarnos a esta dura realidad que hoy estamos viviendo, siempre con el ánimo arriba y deseosos de que el Señor Jesús nos asista para que salgamos siempre triunfantes y victoriosos. Pero decisión nuestra será de vivir siempre en la luz, nunca en la oscuridad, porque la oscuridad no es Dios, ya lo sabemos, es el demonio. La luz es Cristo Jesús. Por eso hacer las obras a pleno día siempre serán las cosas de Dios, sin miedo, sin escondernos, porque no estamos haciendo nada malo. Y cuando alguien hace algo malo, pues hasta se esconde. Es como por inercia, es lo más natural. Que hoy hay gente ya muy descarada, ¿no?, que hasta en pleno día pues hace atrocidades, hace barbaridades. Una persona ignorante, una persona que no tiene pues ordenada, educada su conciencia y pues pretende, ¿no?, así como que intimar, violentar y agredir a las personas. Se siente con autoridad simplemente porque porta un arma, intima, llena de miedo a la otra persona y hace de las suyas. Qué barbaridad, ¿no? Así está el mundo, pues, de caótico, en pleno día, en plena luz del día, violentar, agredir a las personas, al semejante. Castigo, pues, tendrá de parte de Dios. Y así lo ha hecho la Escritura. Se va a salvar quien crea en Dios y quien no, pues se va a condenar. Esta es la causa de la condenación, porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y en pleno siglo XXI hay gente que no le quiere recibir. Y cierra su corazón, cierra su pensamiento y no deja pues que Cristo Jesús llene todo su ser. Y hablamos pues de las personas que reniegan, las personas que blasfeman, los que se han vuelto herejes, los que no aceptan a Cristo con su palabra, su mensaje, que no buscan pues vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a su doctrina. No es de parcialidades, no es de momentos, no es de gustos, no es de caprichos. También ya hemos insistido, creo que así será siempre, ¿verdad? No porque yo lo que sienta, con ello me he de quedar, como una experiencia de Dios. No es el gusto, no es el placer, ni es el sentir, ni la emoción. Entonces estamos reduciendo a Dios mucho, lo estamos empequeñeciendo y nos quedamos con esas experiencias de sentimentaloides. A Dios lo siento y ya, basta. Es un Dios de sentimientos y de emociones. Ese no es Dios, no es el Dios Yahvé, no es el Dios revelado por Jesucristo. ¿Y dónde queda la otra parte? Los discípulos han sido movidos por el Espíritu Santo, pero cómo comprometen la vida, cómo se involucran en la vida de la persona y a pesar del obstáculo y de la dificultad, ahí están, hablando de Jesús, hablando de su mensaje, hablando del mensaje querigmático, y no tienen miedo,
y siguen siendo perseguidos, y siguen siendo asediados, y siguen siendo callados, pero otra vez vuelven a hablar, y otra vez vuelven a ser liberados. Es que el discípulo no se ha de cansar, ¿no? Sino que habiendo confiado en Cristo Jesús, pues tienen que continuar esta tarea que Él mismo les ha encomendado. Ay de mí si no evangelizo, pensaban los discípulos, ¿no? Porque si es la tarea que Cristo Jesús nos ha encomendado, pues hay que realizarla, hay que llevarla a cabo, porque si no somos nosotros, ¿quién será? ¿Quién? ¿No? Si apenas se abrían, ¿no?, los horizontes, se abrían a otros niveles, otros espacios, el mensaje del Salvador, pues cómo perder la oportunidad. Y oportunidades hay muchas en la vida, pero no las aprovechamos, ¿no? Dejamos que el tiempo corra, nos callamos la boca, no queremos hablar de Dios, y dice uno, ay, mañana será, ¿no? Y cuando te das cuenta y quieres hacerlo, pues ya es demasiado tarde, porque ni hay oídos que te escuchen, ¿verdad? Y no hay pues la misma condición como para que te favorezca en el mensaje de Dios. Es más difícil, no imposible, pero más difícil. Por eso en tiempo y forma uno ha de emplear el medio necesario para evangelizar y catequizar. Y si es en el hoy, pues hoy hazlo, no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Tal vez hoy tus hijos, tus amigos, tus conocidos te escuchen, mañana no. Entonces la decisión es nuestra, el tiempo que hemos de emplear hay que aprovecharlo el día de hoy y no lo dejemos para mañana, ¿no? Entonces los discípulos por eso pudieron y supieron promover, dar a conocer el mensaje de Cristo Jesús, porque aprovechaban al máximo el tiempo. Ya, porque decíamos, ¿no?, en algún momento, pues el éxito y el triunfo de muchas gentes, muchas personas, es precisamente ese, porque saben aprovechar al máximo el tiempo. Y si no, pues pregúntenle a los místicos, a los santos, ¿por qué son santos? Pregúntenle, ¿por qué eres tú santo? ¿Por qué la iglesia te ha reconocido? ¿Y por qué Dios te ha elegido para ser, pues, ejemplo y testimonio para los demás? Porque saben aprovechar al máximo su tiempo. El tiempo perdido, los santos lo lloran, porque hay que aprovechar al máximo la luz del día para hacer siempre las obras de Dios. Que la oscuridad, pues, es para descansar y descansar en Dios, pero el día está hecho para hacer. Y como hay gente que aún en el día se la pasa descansando. Es que es necesario, es que es importante, es que si no, no rindo, y es así se va la vida y se va el tiempo, descansar y descansar y descansar, sin aprovecharlo para hacer algo bueno. Bueno, es que pues el cansancio, es el peso del cansancio, el estrés, la ansiedad. Y ahí no la llevamos porque es la enfermedad del siglo, el estrés. Y entonces necesito descansar. Bueno, esto no quiere decir que cuando uno se sienta abrumado y cansado, pues no lo deba de hacer, claro que sí. Pero que no sea, vamos, como el pretexto para luego no hacer nada. Cansancio, pues todos nos vamos a cansar, pero pues para descansar al panteón, aquí se viene a trabajar, aquí se viene a hacer. Por eso el tiempo que no empleamos, los santos lo lloran, porque ellos quieren aprovechar al máximo todo el tiempo para ofrecérselo a Dios. Todo el tiempo, todas las horas, todos los minutos. Así un fiel cristiano, porque buscamos la santidad y porque buscamos ser perfectos, hay que aprovechar al máximo el tiempo, haciendo, siempre haciendo, y nunca descansar.
que para descansar, pues está en la noche. Para eso Dios nos la ofreció, para que descansemos en la noche. Y el día, pues está hecho para trabajar. Pues que Dios nos siga fortaleciendo, hermanos, y como los discípulos, pues también seamos dignos mensajeros, ¿no?, de este mensaje evangélico que hay que llevar a todas las personas, a todas las naciones. Que así sea.